feliz sábado para todos. Les habla Ruth Garnica aquí. Y la lectura para hoy, febrero 10, la encontramos en Profetas y Reyes, páginas 64 a 67. La división del reino. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Primera Reyes 11:43. Poco después de ascender al trono, Roboam fue a Siquem, donde esperaba recibir el reconocimiento formal de todas las tribus. En Siquem se había juntado todo Israel para hacerlo rey. Segunda Crónicas 10:1. Entre los presentes se contaba Jeroboam, hijo de Nabat, el mismo Jeroboam que durante el reinado de Salomón había sido conocido como valiente y esforzado, y a quien el profeta silonita Ahías había dado este mensaje sorprendente: He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti daré 10 tribus. Primera Reyes 11, 28 y 31. Por medio de su mensajero, el Señor había hablado claramente a Jeroboam acerca de la necesidad de dividir el reino. Esta división debía realizarse. Había declarado: por cuanto me han dejado y han adorado a Ashtarot, diosa de los sidonios, y a Chemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos, por hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis derechos, como hizo David su padre. Se le había indicado además a Jeroboam que el reino no debía dividirse antes que terminase el reinado de Salomón. El Señor había añadido: empero no quitaré nada de su reino de sus manos, sino que lo retendré por caudillo todos los días de su vida, por amor de David mi siervo, el cual yo elegí, y él guardó mis mandamientos y mis estatutos. Mas yo quitaré el reino de la mano de su hijo, y darélo a ti, las 10 tribus. Primera Reyes 11, 34 y 35. Aunque Salomón había anhelado preparar el ánimo de Roboam, elegido como sucesor suyo, para que pudiera afrontar con sabiduría la crisis predicha por el profeta de Dios, nunca había podido ejercer una influencia enérgica que modelara en favor del bien la mente de su hijo, cuya educación primera había sido muy descuidada. Roboam había recibido de su madre amonita la estampa de un carácter vacilante. Hubo veces cuando procuró servir a Dios y se le otorgó cierta medida de prosperidad, pero no era firme, y al fin cedió a las influencias del mal que le habían rodeado desde la infancia. Los errores que cometió Roboam en su vida y su apostasía final revelan el resultado funesto que tuvo la unión de Salomón con mujeres idólatras. Las tribus habían sufrido durante mucho tiempo graves perjuicios bajo las medidas opresivas de su gobernante anterior. El despilfarro cometido por Salomón durante su apostasía le había inducido a imponer al pueblo contribuciones gravosas y a exigirle muchos servicios. Antes de coronar a un nuevo gobernante, los dirigentes de las tribus resolvieron averiguar si el hijo de Salomón tenía o no el propósito de aliviar esas cargas. Vino pues Jeroboam y todo Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo. Afloja tú pues ahora algo de la dura servidumbre y del grave yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Deseando consultar a sus consejeros antes de delinear su conducta, Roboam contestó: volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los viejos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y díjoles: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si te condujeres humanamente con este pueblo, y los agradares, y les hablares buenas palabras, ellos te servirán perpetuamente. Segunda Crónicas 10, 3 al 7. Desconforme, Roboam se volvió hacia los jóvenes con quienes había estado asociado durante su juventud y les preguntó: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Primera Reyes 12:9. Los jóvenes le aconsejaron que tratara severamente a los súbditos de su reino
y les hiciera comprender claramente desde el mismo principio que no estaba dispuesto a tolerar oposición alguna a sus deseos personales. Halagado por la perspectiva de ejercer una autoridad suprema, Roboam decidió pasar por alto el consejo de los ancianos de su reino y seguir el de los jóvenes. Así aconteció que el día señalado, cuando vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam para que les declarara qué conducta se proponía seguir, Roboam respondió al pueblo duramente, diciendo: Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os hirió con azotes, mas yo os iré con escorpiones. Primera Reyes 12, 12 al 14. Si Roboam y sus inexpertos consejeros hubiesen comprendido la voluntad divina con referencia a Israel, habrían escuchado al pueblo cuando pidió reformas decididas en la administración del gobierno. Pero durante la hora oportuna, en la asamblea de Siquem, no razonaron de la causa al efecto y así debilitaron para siempre su influencia sobre gran número del pueblo. La resolución que expresaron de perpetuar e intensificar la opresión iniciada durante el reino de Salomón estaba en conflicto directo con el plan de Dios para Israel y dio al pueblo amplia ocasión de dudar de la sinceridad de sus motivos. En esta tentativa imprudente y cruel de ejercer el poder, el rey y los consejeros que eligió revelaron el orgullo que sentían por su puesto y su autoridad. El Señor no permitió a Roboam que llevase a cabo su política. Entre las tribus había muchos millares a quienes habían irritado las medidas opresivas tomadas durante el reinado de Salomón y les pareció que no podían hacer otra cosa que rebelarse contra la casa de David. Y cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, respondióle estas palabras diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus estancias. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus estancias. Primera Reyes 12:16. La brecha creada por el discurso temerario de Roboam resultó irreparable. Desde entonces las 12 tribus de Israel quedaron divididas. La de Judá y la de Benjamín constituyeron el reino inferior o meridional, llamado de Judá, bajo el gobierno de Roboam, mientras que las 10 tribus septentrionales formaron y sostuvieron un gobierno separado, conocido como Reino de Israel, regido por Jeroboam. Así se cumplió la predicción del profeta concerniente a la división del reino. Era ordenación de Jehová. Primera Reyes 12:15. Cuando Roboam vio que las 10 tribus le negaban su obediencia, se sintió incitado a obrar. Mediante uno de los hombres influyentes de su reino, Adoram, que estaba sobre los tributos, hizo un esfuerzo para conciliarlos. Pero el embajador de paz fue tratado en forma que demostró los sentimientos de quienes se oponían a Roboam. Apedreóle todo Israel y murió. Asombrado por esta evidencia de cuán intensa era la rebelión, el rey Roboam se esforzó a subir en un carro y huir a Israel. Primera Reyes 12:18. En Jerusalén, Roboam juntó toda la casa de Judá y la tribu de Benjamín, 180,000 hombres escogidos de guerra para hacer guerra a la casa de Israel y reducir el reino a Roboam, hijo de Salomón. Mas fue palabra de Jehová a Semeías, varón de Dios, diciendo: Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: Así ha dicho Jehová: No vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque este negocio yo lo he hecho. Y ellos oyeron la palabra de Dios, y volviéronse y fuéronse conforme a la palabra de Jehová. Primera Reyes 12, 21 al 24. Que el Señor añada su bendición a la lectura de esta mañana.